a las ovejas ni nada, sino que venimos a buscar el alimento verdadero, la palabra fiel, la cual el Señor nos dejó y que en estos tiempos se fue aguando, se fue poniéndole, en vez de sal, como dice la palabra, que seamos sal, se le fue poniendo azúcar, digámosle, para que endulzar así un poco y ganar gente, como decía, porque ganar alma, creo que no va a haber alma ganada para el Señor con palabras de hombre, ¿no? Así que con tan corazón duro que hay en el hombre, creo que dándole una palmadita no lo vamos a arreglar. Entonces, traía una palabra que en muchas iglesias, como también creo que tengo mucho en común con el hermano Sergio, por eso mismo compartimos este lugar y este momento de que cuando arranca cada año en muchas iglesias, no digo todas, pero la mayoría, tristemente, como decíamos, pastores, denominados pastores, entre comillas, maestros, profetas, apóstoles, como hoy se denominan cada uno, siempre está hoy, oponen en muchas iglesias, he escuchado el año profético o para el año que entra, como que Dios sigue hablando a esas personas, a esos pastores y no a la iglesia, porque todos tenemos, como decía el hermano, todos aquellos que hemos arrepentido y hemos creído en el Señor, hemos recibido al Santo Espíritu. Y muchas veces hemos salido de ahí, de esos lugares donde lamentablemente, porque todavía hay gente, personas que están siendo tan atrapadas todavía en el engaño del enemigo, porque si bien es el enemigo que pone, ¿no?, estas personas, estos pseudo pastores que tienen denominación de que tienen un súper ungido, de que son intocables y que a ellos Dios les revela la palabra del año cuando Dios se nos reveló a través de su Hijo Jesucristo, no, a cada uno a través del Santo Espíritu que nos ha dado, a través de, como le decía, el arrepentimiento y la fe en Él. Así que por eso traía esta palabra para hacerle otra vez animarlos y a que corramos de esos lugares por ahí donde vamos y donde nos invitan, y también hacerles también escuchar también la verdad, ¿no? Porque escuchamos y escuché en muchos lugares que dicen, bueno, es un año de victoria, un año de cielos abiertos, un año de crecimiento material, y creo que eso nos podemos dar cuenta, ¿no?, entre lo que era un profeta de Dios en su tiempo y un profeta de hoy en los tiempos modernos, ¿no? Que me dice, ¿y cuál es la diferencia entre profeta del antiguo pacto y profeta del nuevo pacto, lo que estamos ahora, de la edad moderna? Que el profeta del antiguo pacto, cuando venía, traía una palabra de Dios verdadera, era una palabra de arrepentimiento, una palabra que venía al pueblo y le pedía al pueblo que deje el pecado, que se arrepienta de sus caminos, que deje las cosas de esta tierra, que no se llene con los afanes, que deje y todo lo demás que impide, ¿no?, al hombre en su forma de decir, llenarse con cosas que no van a llevarlos al cielo ni van a santificarlos. Y hoy los pastores, los profetas de hoy, es todo lo contrario, es todo al revés, te hablan todo de la tierra, que Dios va a hacer este año, te va a bendecir con otra casa, que Dios te va a cambiar el auto, que Dios vas a abrir otro negocio en tal lugar, que Dios te va a prosperar en tal cosa. Entonces ahí es la diferencia, ¿no?, que tenemos que estar atentos, hermanos, cuando por ahí escuchamos o somos invitados a una iglesia, abrir los ojos y los oídos, ¿no? Porque y todo lo que escuchemos lo testifiquemos con la palabra de Dios, que veamos si es verdaderamente lo que Dios habla a través de la palabra profética, ¿no? Como siempre decía el hermano Abel también y otros más, que no hay más palabra exacta y profética que la palabra de Dios, que nos ha dejado, nos ha revelado, para que estos tiempos, ¿no?, estemos velando y orando para que todo lo que está acá se va a estar cumpliendo. Entonces, por eso mi énfasis en esta noche era de traerle, digamos, esta reflexión, digamos, este atentamiento, que estemos despiertos, ¿no? Porque así como el Señor pone sus hijos, pone su iglesia, pone sus soldados, sus discípulos, al
para el pueblo, para aquellos que oirán la palabra de Dios. También el enemigo pone lo suyo, ¿no? Pone su ejército también para distraer y para llevar a cabo también su plan, ¿no? Para perderlos y engañarlos también, porque también dice la palabra de Dios que Satanás se viste como ángel de luz. No va a venir el mismo Satanás y se va a mostrar como tal y como tal es, porque creo que ahí no me da cuenta todo de quién es, pero sí disfrazando, ¿no?, la palabra de Dios, porque si bien antes de ser Satanás era un ángel del Señor y conoce mejor que nosotros la palabra de Dios, porque lo conoció a Dios estando ahí al lado de Él, y eso hoy Él lo toma, pero no para bien, por supuesto, sino para hacernos muchas veces tropezar, ¿no?, a través de la palabra. Y por eso también dice la palabra que a muchos engañarán y aún casi los escogidos también. Por eso creo que, hermano, esta palabra que le traigo es para que estemos atentos, abramos los ojos, los oídos y le pidamos a Dios siempre que nos dé de su discernimiento, de su sabiduría, que nos ayude, ¿no? Porque a veces es tan fino, ¿no?, la palabra de Dios con la palabra que Satanás por ahí quiere meter en las iglesias, y está metiendo, por supuesto, está haciendo, ¿no?, de sus cosas, pero no nos dormamos, no nos acomodemos, no nos amoldemos a las cosas que por ahí escuchamos y con eso ya está, ya listo, es lo que se dijo y es todo verdad, ¿no? Vengamos a la palabra verdadera, vengamos a la palabra profética. Entonces, porque estamos en los últimos tiempos. Creo que, si están todos de acuerdo, creo que estamos en los últimos tiempos. La apostasía, como decía hermano, se está viendo a gran escala. Y muchas veces no nos damos cuenta porque vivimos también en nuestro mundo, acá. Pero si vemos un poco de noticias, un poco en el Facebook, estamos viendo que nuestros hermanos en distintos lugares del mundo están siendo perseguidos, están siendo asesinados, degollados por la fe. Esa fe que arrancó desde allá al comienzo, que con los apóstoles, con los discípulos del Señor, que entregaron todo, dieron la vida por la fe en Cristo, sabiendo en cuál creyeron. Y creo que esa fe es la que hoy nos tiene que seguir moviendo como pueblo de Dios, como hijos, como cristianos verdaderos, a no cambiar por nada. El apóstol Pablo no lo cambiaba, sabiendo lo que le estaba tocando, caminar y andar, y de predicar de pueblo en pueblo, en aldea, sabiendo lo que le iba a pasar. Él entendió bien el Evangelio, entendió bien quién fue el que lo llamó con llamamiento santo, quién fue el que lo sostenía al apóstol en cada una de sus viajes, sabía en quién creyó. Por eso esta noche era traerle una palabra en Mateo 24, creo que es conocidísima. Mateo 24, versículo 3. En la Reina Valera, cuando encuentren, en la Reina Valera dice: señales antes del fin. Y dice así la palabra de nuestro buen Dios: y sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no nos turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Mis amados, creo que estamos en los últimos tiempos, creo que cada uno
compartimos siempre, creo que esto que estamos viendo, la apostasía ya a nivel, a escala tremenda de lo que está sucediendo en la iglesia del Señor, que se ha contaminado de una manera increíble, y esto no va a parar, porque la palabra de Dios ya nos muestra, ya lo profetizó el Señor en la palabra, y no tenemos que perder el tiempo orando para que cambie, cuando el Señor ya lo estableció así, sino orar para que nos dé la fuerza, el ánimo, como dice, para que estemos prendidos, para que no nos engañen, porque el enemigo, como dice, hasta los escogidos podrá engañar, pero si estamos atentos a la palabra y velamos y oramos, hermanos míos, saldremos en victoria, saldremos protegidos por el Señor y guiados por Él, porque los falsos profetas ya están, como ya en el principio hubo y habrá y sigue habiendo, pero eso vinieron disfrazados, ¿no? Como dice la palabra, de oveja, pero disfrazados de lobo para quitar el alma, para robar las personas y hacer su negocio, ¿no? Para ellos. Eso era lo que quería compartir en esta noche, y que hoy puede ser hoy es un día más bien de misericordia, es un día que el Señor nos regala para que también vengamos a Él en arrepentimiento y en fe, que hoy sea el Señor nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nos dé hoy esa fuerza, esa fortaleza, que nos haga entender, ¿no? que en los tiempos en que estamos, y que nos haga ver, pero no ver con los ojos terrenales, sino espirituales, de las cosas que están sucediendo, que oremos entre unos a otros. Sabemos que cada uno tiene su camino, tiene su cruz que cargar cada día, y entonces creo que el Señor también nos enseña eso, a unos a otros, a soportarnos, a orar unos por los otros, porque hoy puedo estar bien yo y la hermana puede estar mal, orar por la hermana, que el día de mañana seguramente voy a necesitar de su oración como de cualquier hermano, y así sabemos que el camino no es fácil, que el camino que Dios nos puso no es liviano, pero también sabemos en quién confiamos, como lo hizo el apóstol Pablo. Así que, hermano, y otra palabra más, en el Isaías 55. Isaías 55. Versículo 6. Creo que estamos a tiempo, hoy puede ser ese día. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. Hoy puede ser el día, mis hermanos. Hoy, mañana no sabemos. Mañana es del Señor y su palabra. Por eso hoy, ya que estamos reunidos, ahí donde estás, mi hermano, llamar al Señor, pidámosle, roguémosle a Él que venga a nuestras vidas, en arrepentimiento, que nos dé el don, el arrepentimiento y la fe, y de creer en Él, únicamente en Él, porque solamente en Él hay vida, en Él está la vida eterna, solamente en Él el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿qué más? Que la palabra sabia y sencilla dice busquémoslo hoy, hermano. Hoy es el gran día que el Señor nos regala para que nos pongamos a cuentas con Él, y que Él nos libre de todo pecado, que nos limpie y que nos haga cada día nuevos hijos. Así que eso era de poder compartir esta noche, de traerles, animarlos, hermanos, a que el camino es arduo, el camino no es lindo muchas veces, vamos a sufrir situaciones distintas, de distintas síndromes, como de salud, como de trabajo, familiar, matrimonial. Nadie está exento porque seamos hijos de Dios. El Señor nos dijo: yo vine a morir para que vos seas feliz y te vaya bien en la vida acá en la tierra. Él vino y murió por salvación de nuestras almas. Él vino a morir por nuestras almas. Hermanos, creo que antes de ese semejante sacrificio no había nada antes de Él. Todos esperábamos y teníamos el mismo camino. Una vez que moríamos acá en la tierra, nos esperaba el mismo infierno. Pero el Señor vino y pagó ese precio tan alto, derramó esa sangre tan preciosa,
por nuestros pecados, nos lavó, nos limpió, nos dio nueva vida, vida eterna en el Señor. Creamos en Él y en su palabra, mis amados. Si nos ponemos de pie para orar.